Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. A ver, seamos sinceros, en el mundo de hoy, el estrés por el dinero está literalmente al orden del día y le quita el sueño a muchísimas familias. Así que hoy vamos a desglosar un tema verdaderamente fascinante: cómo podemos alcanzar la estabilidad y esa ansiada paz financiera, pero utilizando principios que provienen de textos bíblicos milenarios. No importa qué tanta experiencia tengamos con los números, los documentos que vamos a analizar hoy nos ofrecen una perspectiva superestructurada sobre cómo organizar un presupuesto personal, cómo eliminar las deudas y, lo más importante, cómo planificar el futuro. Así que vamos a entrar de lleno en esto y a descubrir qué nos revelan las fuentes. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara y tiene 6 paradas. 1. Fundamentos de la mayordomía bíblica. 2. El paso a paso del presupuesto. 3. Protección a través del fondo de emergencia. 4. Liberación eliminando las deudas. 5. El legado y las finanzas para niños. Y 6. El propósito final, que es el contentamiento y la generosidad. Empecemos por el principio. Punto número 1. Fundamentos. La mayordomía bíblica. Bueno, el concepto central aquí, la base de todo, es la mayordomía. Según el Salmo 24.1, la idea fundamental es que los seres humanos no somos los dueños absolutos de nuestros recursos, sino más bien administradores, o sea, mayordomos. Según esta visión, todo lo que existe pertenece a un creador. Y pensémoslo un segundo, adoptar este papel de simples administradores cambia por completo las reglas del juego y nos quita de encima esa enorme presión que solemos sentir frente a las finanzas diarias. De hecho, fijaos en la diferencia abismal que hay entre estas dos mentalidades a la hora de manejar el patrimonio. Por un lado, cargar con el peso absoluto de la propiedad a menudo genera muchísima ansiedad y nos hace depender de riquezas que, siendo honestos, son súper volátiles y pueden desaparecer en cualquier momento. Por otro lado, la visión bíblica ofrece paz al enfocarse en esa mayordomía de la que hablábamos. Los textos sugieren que al vernos como gestores y confiar en una provisión divina, ese miedo paralizante relacionado con el dinero simplemente se desvanece. Pero ojo, que hay una advertencia clarísima en 1 Timoteo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Fijaos que el problema no es el capital en sí mismo, para nada. El problema es la codicia, que es lo que puede desviar a las personas de sus valores más fundamentales. Y esto establece una necesidad imperiosa: tener un plan financiero sólido y basado en principios éticos, para asegurarnos de que el dinero se mantenga estrictamente como una herramienta y nunca se convierta en un fin. Pasamos a la acción. Punto número 2. Paso a paso. El presupuesto. Para llevar toda esta teoría a la práctica, necesitamos una ejecución paso a paso. Y es que un presupuesto no es una camisa de fuerza, es más bien una declaración de intenciones para el futuro de una familia. Primero, hay que tener una claridad absoluta sobre los ingresos. Segundo, y esto es absolutamente crucial, hay que destinar un 20% al ahorro de forma prioritaria, antes de gastar en cualquier otra cosa. Luego, se cubren las necesidades fijas. Y finalmente, se gestionan los gastos variables y las deudas. El libro de Proverbios 21.5 nos lo recuerda muy bien. La planificación prudente lleva al éxito, mientras que la prisa lleva al fracaso. Todo este control empieza por registrar de forma meticulosa cada fuente de dinero, ya sean salarios, horas extras o las ventas de un pequeño negocio. Es vital saber exactamente con qué recursos contamos cada mes, porque sin este registro detallado de ingresos, cualquier intento de planificar el futuro o de crear estabilidad es como construir una casa sin cimientos. Y en la otra cara de la moneda tenemos el control de gastos. Dividir los compromisos en fijos imprescindibles, en necesarios, en prescindibles y en imprevistos es una estrategia brillante. Pensemos en la tranquilidad enorme de saber exactamente a dónde va cada céntimo, en lugar de llegar a fin de mes preguntándonos dónde narices ha desaparecido el dinero. Esta categorización nos permite identificar al instante de dónde se puede recortar si de repente los números no cuadran. Es poner la sabiduría administrativa en acción. Llegamos al punto número 3. Protección, el fondo de emergencia. De 3 a 6. Este es el número mágico que nos tenemos que grabar a fuego. Las fuentes insisten en que un buen fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Imaginemos el alivio tan profundo de saber que si surge un despido inesperado o una avería grave en el coche, hay un colchón financiero listo para amortiguar el golpe. Esta es la barrera protectora que evita que una crisis momentánea se acabe convirtiendo en una espiral de deudas a largo plazo. Y es súper curioso porque las fuentes conectan esta regla contemporánea con una metáfora milenaria: la sabiduría de la hormiga. Proverbios nos invita a observar cómo la hormiga guarda su provisión durante el verano para poder enfrentar el duro invierno. Gastar absolutamente todo lo que ingresamos mes a mes se considera una completa insensatez. El ahorro previsor, por el contrario, es una muestra de profunda prudencia que protege a nuestra familia de futuras catástrofes. Avanzamos al punto número 4. Liberación, eliminando las deudas. Aquí la postura de los textos bíblicos sobre la deuda es súper contundente.
no la describen como una simple herramienta financiera moderna, sino literalmente como unas cadenas. En Proverbios leemos que quien toma prestado se convierte en siervo de quien presta. Es decir, es una pérdida de libertad tangible que limita de forma muy severa nuestra capacidad de tomar decisiones vitales con verdadero propósito. Entonces, el objetivo principal aquí es la liberación total. Las estrategias que proponen los textos para romper estas cadenas son muy directas. Apegarse a ese presupuesto estricto que mencionamos antes. Si se usan tarjetas de crédito, liquidarlas en su totalidad cada mes, apoyarse firmemente en el fondo de emergencia para no adquirir nuevas obligaciones, educarse financieramente de forma continua y, oye, si la situación es grave, no dudar ni un segundo en buscar ayuda profesional. Se trata, al fin y al cabo, de retomar el control de nuestro futuro. Vamos mirando hacia el futuro con el punto número 5, legado, finanzas para niños. El mandato de instruir desde la infancia es la clave para dejar un legado verdaderamente duradero, tal y como refleja Proverbios 22:6. Y para hacerlo bien, las fuentes recomiendan apoyarse en recursos interactivos, como el concepto de mi primera billetera, porque seamos realistas, no se trata de sentar a los niños y darles una charla teórica incomprensible. Se trata de utilizar el juego y la interacción del día a día para inculcarles principios profundos desde que son muy, muy pequeños. A través de estos juegos y al gestionar sus propios y pequeños recursos, los niños absorben lecciones fundamentales casi sin darse cuenta. Aprenden la disciplina de ahorrar, descubren de primera mano la tremenda alegría que da compartir, entienden que el valor de su fe está muy por encima de lo material y, en última instancia, se están preparando de forma práctica para tomar decisiones libres y sabias cuando sean adultos. Y finalmente llegamos al punto número 6, propósito, contentamiento y generosidad. Porque pensémoslo bien, el objetivo final de todo este proceso de organizar, ahorrar y salir de deudas no es simplemente acumular dinero por acumularlo, es poder vivir con un profundo contentamiento y sobre todo practicar una generosidad radical. Hay un contraste abismal entre la acumulación puramente egoísta y lo que la Biblia llama la ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo explica en Corintios que dar con alegría desencadena todo un ciclo de bendiciones. El dinero deja de ser el centro del universo y se convierte en una simple semilla para impactar de forma muy positiva en nuestro entorno. Y esto encaja a la perfección con la ley de la multiplicación. Fijaos en la enseñanza del Evangelio de Lucas. Nos dice que la fidelidad en lo poco, en esas pequeñas y a veces invisibles decisiones financieras que tomamos a diario, es lo que nos capacita para manejar responsabilidades mucho mayores. Una administración transparente y generosa es lo que realmente multiplica los recursos para poder realizar buenas obras a gran escala. Y para terminar, creo que vale la pena que nos hagamos una reflexión profunda. Después de revisar todo este plan para organizar presupuestos, salir de deudas y aprender a compartir, ¿dónde estamos depositando nuestra verdadera confianza e identidad? ¿En las riquezas acumuladas o en una mayordomía fiel? Es una invitación directa a mirar mucho más allá de nuestra cuenta bancaria para encontrar una paz que sea verdaderamente duradera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en nuestro próximo análisis.